La principal idea detrás de las funciones es dividir un problema en subproblemas de solución sencilla. Utilizando bloques, podemos alcanzar la solución del problema más fácilmente. Las funciones nos ayudan a escribir fácilmente los programas y a leerlos también muy fácilmente. Nos ayudan a reutilizar el código. Eso significa que una vez que yo escribo una función que me calcula el promedio de los números, puedo utilizar esa función en diversos programas. También nos ayuda a hacer un desarrollo modular de los programas, que significa que podemos entonces modularmente irlos desarrollando en pequeñas funciones que al final nos permiten construir un programa muy grande que resuelve un problema muy complejo. Y también nos permite construir bibliotecas, como la biblioteca que acabamos de usar en CMAT. De esta manera, ustedes ya no tienen que volver a escribir una función que les calcule el logaritmo de un número. Simplemente tienen que aprender a utilizarla. Una función es un segmento del programa que realiza una determinada tarea. Estas tareas están bien definidas, por ejemplo, el promedio de los números, el máximo de una lista de números, el mínimo de una lista de números. Son tareas bien especificadas en las cuales tengo parámetros de entrada, que son con qué voy a utilizar para realizar esa función. Por ejemplo, en la lista de números requiero saber cuántos números se encuentran dentro de la lista y esa es lo que voy a definir como el parámetro de entrada. Para definir una función necesito especificar el prototipo de la función, el cual me especifica el tipo de dato que regresa, el nombre de la función y entre paréntesis la lista de parámetros formales de la función. Después, dentro del programa principal, hago el llamado a la función, donde entonces requiero del nombre de la función y la lista de parámetros actuales de la función. Eso significa que ya no tengo que especificar el tipo, sino solamente el dato que voy a pasar a la función. Al final del programa principal de la función main, entonces hago la definición de la función. Ahí vuelvo a repetir mi prototipo, pero esta vez sin punto y coma al final. Y entonces ahora voy a iniciar con la llave que abre la función. Aquí es donde voy a definir todo lo que la función hace y con la llave que cierra estoy marcando el fin de la función. Recapitulando, la definición de la función requiere el tipo de dato que devuelve, que puede ser entero, doble, flotante, carácter, booleano, el nombre de la función, que no debe llevar espacios, debe seguir las mismas reglas que de las variables, no puede iniciar con un número, no se pueden utilizar guiones medios, solamente guiones bajos. Y después de ahí, entre paréntesis, la lista de parámetros, que en la definición son los parámetros formales, por lo tanto se especifica el tipo de dato y se va separando cada parámetro por una coma sencilla. Después de allí inicia la definición de mi función con la llave que abre y aquí puedo hacer declaración de variables y todas las instrucciones que me llevan a hacer la tarea específica. Y al término, la llave que cierra para indicar el fin de la función. Para acceder a la función debo llamarla dentro del programa principal. En este caso necesito llamarla con el nombre de la función seguido de los paréntesis con los parámetros actuales. Puedo llamar la función dentro de una expresión más compleja. Por ejemplo, aquí estoy usándola para calcular el factorial de m y el factorial de n. El resultado de ambas llamadas a la función se multiplican y eso es lo que le asigno a x. Recuerden entonces, los argumentos actuales son los argumentos con los que llamo a la función. Ahí ya no necesito especificar el tipo de datos. Y los argumentos formales, ahí sí requieren el tipo de datos y solamente se utilizan en la definición de la función y en el prototipo de la función.
Debe haber un argumento actual por cada argumento formal de la función y los argumentos actuales pueden ser variables simples a y b, constantes 20 o 30 por ejemplo, o expresiones 2 por c por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer una función que calcule el cuadrado de un número, lo que voy a hacer es entonces especificar mi prototipo. En este caso, el cuadrado del número requiere entonces el número que quiero elevar al cuadrado. Ese es mi parámetro formal. El nombre de la función, que en este caso lo voy a poner cuadrado, y el tipo de dato que regresa, que dado que voy a recibir un entero, el cuadrado también será un entero. Después de eso, entonces voy a hacer dentro de mi programa principal la llamada a la función, que es simplemente hacer la llamada con el nombre, que en este caso es cuadrado, y entre paréntesis el argumento actual. En ese caso ya no especifico el tipo de datos, solamente digo cuál es el valor que quiero enviar, que en este caso es X, que es la variable de control del ciclo, para que entonces esta va cambiando de 1 hasta 10. Y entonces se empieza la definición de mi función, donde vuelvo a repetir mi prototipo entero, cuadrado, entre paréntesis entero y este es entonces mi argumento formal, donde especifico su nombre del argumento y el tipo de dato, que en este caso es un entero. La función solamente calcula el cuadrado de este valor, por lo tanto lo único que tengo que hacer es y por y. Este valor lo quiero regresar al programa principal y eso lo hago a través de la instrucción return. Return entonces toma el valor de y por y lo regresa al programa principal. En este ejemplo estoy mostrando una función que me va a calcular el máximo entre tres números x, y y z, todos del tipo doble. Dado que los argumentos todos son del tipo doble, entonces me va a regresar una función, un valor también de tipo doble. Esta variable que estoy declarando aquí es una variable local a la función, lo que implica es que solamente la función la conoce. No hay, fuera de esta función, nadie sabe quién es max, solamente la función máximo. Una vez definida aquí, le estoy dando el valor de x. Eso significa que estoy considerando que x es el número más grande. Después pregunto si y es mayor que x. En ese caso, x no es el más grande, sino es y. Entonces, si eso se cumple, voy a hacer max es igual a y. Después voy a preguntar si es el z mayor que el máximo. Si esta expresión fuera verdadera, entonces z es más grande que y es más grande que x. Por lo tanto, el máximo debe ser z. Y al término de estas dos condicionales, entonces max, la variable max, tendrá el valor máximo, ya sea x, y o z. Y eso es lo que voy a mandar de regreso a mi programa principal a través de la instrucción return. Dentro del programa principal estoy definiendo tres variables. Estas tres variables son locales a main, por lo que nadie las conoce más que main. Le pido al usuario que me introduzca esos tres valores aquí en el CIN. Eso significa que el usuario me da los tres valores y entonces los mando a la función máximo. Número 1 se copia en X, número 2 en Y y número 3 en Z. Una vez que tengo eso, hago el cálculo de quién es el máximo y a través de return regreso el máximo aquí a este punto, donde entonces lo voy a mandar a imprimir a través del cout. Y entonces ya calculé el máximo de los tres números que me pidió el usuario a través de esta función máximo. Puedo tener una lista de parámetros muy grande. Por ejemplo, en esta función yo requiero como parámetros A, B, W, omega, alfa y T. Entonces,
Todos ellos van en mi lista de parámetros, float A, float B, float alfa, float omega y float T. En todos los casos estoy especificando parámetros formales, por lo tanto lleva la definición de qué tipo de dato es, float A. Especifico entonces que voy a regresar un número flotante y entonces hago el cálculo y a través de return lo regreso. Entonces, dentro del programa principal hago x es igual a x senoidal, que es el nombre de mi función, y entonces vienen mi lista de parámetros actuales. En este caso solamente son constantes. A es igual a 2, B es igual a 3, alfa es igual a 50, omega es igual a 2000 y T es igual a 1 por 10 a la menos 3.